Bueno, muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, depende en qué momento del día estén escuchando esta clase. Mi nombre es Luciana Castro, me desempeño como bioquímica de guardia en el Hospital Pirovano y hoy vamos a hablar un poquito de sepsis. La idea de la clase es hacer un reconto, ¿sí? Un recorrido de todos los consensos de sepsis hasta el día de hoy y analizar en profundidad los principales biomarcadores que utilizamos hoy en día. Bien, para comenzar, eh, la Organización Mundial de la Salud sostiene que la sepsis es una de las causas de muerte más frecuentes en todo el mundo, aunque hay un poco de dificultades ¿sí? Para recopilar datos fiables a nivel poblacional, ¿sí? Nos cuesta el registro. Según datos publicados en 2020, se produjeron cerca de 48,9 millones de casos y 11 millones de muertes relacionadas con la sepsis en todo el mundo, lo que representa el 20% de todas las defunciones a escala mundial. Un dato que es un poco doloroso, ¿no? Que cerca de la mitad de todos estos casos estimados ocurrieron en niños menores de 5 años. Por cada 1000 pacientes hospitalizados, se estima que 15 van a desarrollar sepsis como una complicación derivada de la atención de salud. Bien, pero ¿qué es lo que nosotros entendemos cuando estamos hablando de sepsis? Según la Organización Mundial de la Salud, la sepsis es una afección potencialmente mortal que se produce cuando el sistema inmunitario del organismo reacciona de manera extrema a una infección, provocando una disfunción orgánica. ¿Sí? A partir del tercer consenso de sepsis, que es el sepsis 3, tenemos la definición que dice que la sepsis es una disfunción orgánica potencialmente mortal causada por una respuesta desregulada del huésped a la infección. ¿Cómo fue que llegamos a esa definición? ¿Sí? El concepto de sepsis fue evolucionando y sigue evolucionando continuamente y podemos decir que comienza en 1991 con el primer consenso, el sepsis 1, continúa en el 2001 con sepsis 2, sigue en 2016 con sepsis 3, que es la definición que hoy tenemos en día, y veremos hoy cómo estamos con respecto a esto. En 1991, distintas organizaciones se juntaron para un poco decir, muchachos, ¿qué hacemos con esta información? ¿Sí? El objetivo de esta conferencia fue generar definiciones que pudieran aplicarse a pacientes con sepsis. ¿Sí? Se juntaron un montón de expertos de distintos colegios mundiales, ¿sí? Y la idea era decir, nos está pasando esto, ¿cómo lo podemos definir? ¿Cómo lo podemos organizar? ¿Sí? Muchas veces vieron que está el dicho de si haces, te critican, básicamente. Pero el punto acá clave importante de este primer consenso fue organizar los conceptos. Es decir, muchachos, vamos a definir esto de esta forma, vamos a hacer esto de otra, como un poco sentar las bases, ¿no? De lo que iba a venir próximamente. Ellos definen el SIRS, ¿sí? Que es el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, que debería cumplir con estas condiciones, ¿sí? Una temperatura corporal mayor a 38 o menor a 36, que tengan pacientes que tengan taquicardia, pacientes con taquipnea y un recuento de leucocitos mayor a 12.000 por microlitro, menor a 4.000 o más de un 10% de células inmaduras. Definen como distintos estadios de sepsis, ¿sí? Definen que sepsis es un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica asociado a la infección. La sepsis severa es cuando está asociada a una disfunción orgánica, anomalías en la hipoperfusión o una sepsis inducida por hipotensión. Introducen el concepto de shock séptico, ¿sí? Que va a ser esa sepsis inducida por hipotensión que persiste a pesar de que yo le estoy restituyendo fluidos al paciente, que tiene además anomalías en la hipoperfusión o una disfunción orgánica. Y aparece este concepto que es MODS, que es la presencia en la alteración de la función de los órganos, ¿sí? MODS es el síndrome de disfunción multiorgánica, que va a ser la presencia de esta alteración en la función de los órganos en pacientes críticos, suficiente como para que su homeostasis no pueda ser mantenida sin intervención. ¿Qué quiere decir esto? Que la estabilidad del organismo va a ser mantenida, ¿sí? Por
por agentes externos, ¿sí? Por soluciones, por medicinas, por fármacos, ¿sí? No puede mantener solo su homeostasis. Bien, en el 2001 se vuelven a juntar estos expertos y sale el sepsis 2, y el objetivo acá fue analizar las fortalezas y debilidades de las definiciones de sepsis y asociados, ¿sí? Fíjense que sepsis 1 fue en el 2001, 10 años después de utilizar toda esa información, ¿sí? Esas definiciones, se sientan y dicen, bueno, vamos a revisar cómo estamos trabajando. Ellos siguen manteniendo los criterios diagnósticos de sepsis. Sí, como podemos ver acá, fiebre, hipotermia, frecuencia cardíaca, taquipnea, alteración de estado mental, ¿sí? Hay parámetros inflamatorios, hay parámetros hemodinámicos, hay parámetros de difusión orgánica. Lo que plantean en este consenso es un sistema que se llama sistema PIRO, ¿sí? Que es un esquema de clasificación que va a clasificar a los pacientes con sepsis basados en la predisposición que tengan a esta patología, en la naturaleza de la injuria, en la naturaleza y la magnitud de la respuesta del paciente y en el grado de disfunción orgánica. Este consenso va a mantener las definiciones del consenso del 91, a pesar de esa baja sensibilidad y especificidad de la definición de Sears. Expanden mucho más la lista de signos y síntomas para poder reflejar mejor esa respuesta clínica a la infección, y se comienza a hablar que hay analitos que en circulación aumentan su concentración en estos pacientes que tienen SIRS. Por ejemplo, PCR, interleuquina 6. Entonces, como que nosotros empezamos a decir, apa, ¿hay biomarcadores o no hay biomarcadores? En 2016 aparece el consenso que está todavía vigente, ¿sí? El consenso actual, que es el de sepsis 3, que este consenso lo que hace es una actualización en criterios y definiciones. Sugiere dejar de usar el término SIRS y sepsis severa, ¿sí? Si el paciente está séptico, punto. Incluye nuevas definiciones para sepsis y shock séptico, y se incorpora el uso de SCORE para predecir la falla multiorgánica. ¿Qué tenemos de importante en el sepsis 3? Las definiciones, ¿sí? Como sepsis es una disfunción orgánica potencialmente mortal causada por una respuesta desregulada del huésped a la infección, ¿sí? Es la definición que vimos al principio de la clase. Y aparece, en este caso, la definición de shock séptico, que es una subcategoría de la sepsis en que las alteraciones circulatorias y del metabolismo celular van a ser lo suficientemente profundas para que se pueda aumentar considerablemente la mortalidad, ¿sí? Un paciente en shock séptico está sumamente grave. ¿Qué se incorpora en este consenso? El uso de los scores para predecir la falla multiorgánica. Así vamos a tener el SOFA y el Quick SOFA. Bien. En el SOFA ellos van a evaluar la respiración, ¿sí? El recuento de plaquetas, la funcionalidad hepática con la bilirrubina. Van a evaluar la presión arterial, la escala de Glasgow y la función renal con urea y creatinina, ¿sí? Todo este SOFA incluye criterios clínicos que van a ayudar a identificar la disfunción orgánica en pacientes con sepsis. A mayor puntuación yo tenga en esta escala, mayor va a ser la probabilidad de mortalidad del paciente. Después está el Quick SOFA, que el Quick SOFA se puede hacer al lado del paciente, ¿sí? Porque no tiene valores de laboratorio, que en este caso ellos van a medir la frecuencia respiratoria, la alteración del sensorio y la presión arterial sistólica. Esta escala, digamos, el Quick SOFA, propone la evaluación de 3 parámetros clínicos, y es importante porque es, digamos, el paciente llega, tiene sospecha de sepsis, bueno, es lo primero que yo hago y es lo primero que yo puedo hacer rápido, ¿sí? Sirve para considerar una posible infección en pacientes en quienes no se ha diagnosticado una infección previamente. Si cumple 2 o más criterios de estos 3, puede haber una sospecha de infección mayor. Fíjense que yo esto ¿no? El médico lo hace al lado del paciente y no necesita un resultado de laboratorio. Por eso es el Quick SOFA, ¿sí? Después lo complementan con el SOFA, que ya sí tiene
parámetros de laboratorio. Bien, ¿qué es importante de este consenso? Sí, que es súper importante. Tanto los scores de SOFA como Quick SOFA fueron validados como predictores de mortalidad, ¿sí? No como criterios diagnósticos de sepsis. Y la validación de estos criterios se realizó en base a estudios retrospectivos, ¿sí? Como una actualización, acá les dejo la tablita después, igual si quieren bibliografía yo se las paso, no tengo problema, eh, tienen como los cambios en las definiciones de sepsis y shock séptico a través de los distintos consensos. Bien, y llegamos a 2025, ¿sí? En donde en 2024 sale este manual que se llama The Sepsis Manual, que lo realizó The UK Sepsis Trust, en donde ellos proponen, sí, como contenidos, em, la importancia de la sepsis y la infección severa, la definición de sepsis, las fuentes de infección, ¿sí? El mecanismo fisiopatológico de la sepsis. De Sepsis 6, que esto es lo más importante, ¿sí? que propone este consenso, entre otras cosas. Bien. Como novedad, proponen un score llamado National Early Warning Score, en donde ellos basan un sistema de puntuación sobre mediciones fisiológicas que tiene el paciente, ¿sí? Pueden ser 6 parámetros que van a ser la frecuencia respiratoria, la saturación de oxígeno, la presión arterial, la frecuencia cardíaca, el nivel de confusión y la temperatura corporal. Y ellos recomiendan que un paciente sea analizado para sepsis, ¿sí? Cuando en el contexto de una presunta o infección confirmada, ellos tengan este score con un puntaje, perdón, de 5 o mayor, que no se vea bien en el paciente, que haya recibido recientemente una quimioterapia o una inmunoterapia y que tenga un valor de lactato por encima de 2. Ellos proponen que, sí, el score que mencionábamos recién les da mayor a 7 o tiene 5 o tiene un puntaje de 5 o 6 y tiene alguno de estos marcadores, hay un gran riesgo de sepsis. Entonces hay que comenzar el sepsis 6. En cambio, sí, tiene un score de 5 o 6 o cumple con alguna de estas, hay como una red flag de sepsis, ¿sí? Y hay como que tener al paciente en observación. Bien, lo importante de este consenso, ¿sí? De este sepsis manual, es este concepto de sepsis 6. ¿Qué quiere decir? Si yo tengo un paciente, ¿sí? Que tiene altas sospechas de sepsis, yo en la primera hora que tengo esa sospecha, tengo que realizar todos estos pasos, porque está comprobado que si yo al paciente con sospecha de sepsis lo atiendo en estos 6 pasos dentro de la primera hora, el paciente tiene altas chances de sobrevivir. ¿Qué son estos 6 pasos? El paso número 1 es discutir con el equipo clínico, con el equipo médico, cuáles son los pasos a seguir, darle oxígeno al paciente, tomar todas las muestras de sangre posibles, ¿sí? Sea muestras de sangre, que lo vamos a ver qué analitos le piden, sean cultivos, ¿sí? Sean hemocultivos, o sea, todo lo que yo necesito como toma de muestra previa para decir, bueno, partimos desde acá, es en este momento. Dar antibióticos, asegurarse la hidratación del paciente y monitorearlo. Todo esto yo lo tengo que hacer en la primera hora. Perdón. Bien, con respecto a el tema de el análisis de sangre, ¿sí? Que era el punto 3. Ellos lo que hacen es medir glucosa, lactato y hemograma como obligatorio, ¿sí? Lo recomiendan obligatorio. Después dicen que pueden medir función renal, le pueden pedir un ionograma y como marcadores de infección utilizan PCR, eritro y procalcitonina. Y también piden un coagulograma por el valor de plaquetas. Y en este caso también, en este punto, se toman tanto los hemocultivos o urocultivos o cultivos necesarios que ellos consideren. Bien, ahora que ya repasamos todos los consensos de sepsis, desde el laboratorio, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer?
Los biomarcadores de respuesta inflamatoria y de infección se han posicionado como herramientas, ¿sí?, de gran ayuda a la hora de mejorar el diagnóstico, el tratamiento de la infección y también adelantar esas tomas de decisiones vitales, ¿sí?, en los servicios de UTI. ¿Qué entendemos por biomarcador? Va a ser aquella molécula medible en una muestra biológica de forma objetiva, sistemática y precisa, cuyos niveles se van a constituir en indicadores de que un proceso es normal o patológico y que a su vez yo puedo monitorizar esa respuesta al tratamiento. Cansados estamos de repetir. ¿Existe el biomarcador ideal? Pues no, mi ciela, no existe. Pero yo al biomarcador sí le puedo pedir tres cosas importantes, ¿sí? Yo necesito que esa molécula que yo voy a utilizar como biomarcador me permita establecer un diagnóstico precoz, ¿sí? A su vez, que me permita cuantificar la gravedad y estratificar el riesgo del paciente, ¿sí? Que me sirva como pronóstico. Y por último, que yo lo que tengo que pedir a este biomarcador es que yo pueda, a partir de esa molécula, monitorizar la evolución que está teniendo el paciente. Hay un montón de biomarcadores, ¿sí? De infección y de inflamación. Pueden ser citoquinas, factores de coagulación, eh, vasodilatadores, ¿sí? Disfunción orgánica. Hay millones perdón, de receptores no, de biomarcadores. Quédense tranquilos, manejen la ansiedad, que no vamos a ver todo, ¿sí? Vamos a hablar solamente de lactato, proteína C reactiva, presepsina y procalcitonina. Bien, con respecto al lactato, es considerado el mejor marcador de hipoperfusión e hipoxia tisular, ¿sí? Su utilidad se basa en que puede mostrar esta hipoperfusión tisular y la valoración de la respuesta al tratamiento en la UTI. Los niveles de lactato en las fases iniciales de la sepsis permiten estratificar el riesgo, ¿sí? Y se sugiere una determinación seriada de lactato. Y además, su obtención es rápida y barata. Para todos los millennials que están observando esta clase, ¿sí?, menores de 30 años, por favor me googlean Alita de Lázari para que sepan y entiendan el guiño del GIF. Bien, con respecto a la proteína C reactiva. La proteína C reactiva es una proteína de fase aguda liberada en los hepatocitos tras la estimulación de interleuquina 6 e interleuquina 8 en respuesta a cualquier tipo de inflamación aguda, ¿sí? En respuesta a cualquier tipo. ¿Sí? La especificidad de la PCR se las debo. Tiene una elevada sensibilidad para el diagnóstico de inflamación de cualquier causa, pero es muy poco específico para el diagnóstico de infección en sí. Entre sus debilidades se encuentra su cinética y su elevación en múltiples procesos infecciosos y no infecciosos, ¿sí? Es buenísima la PCR, es económica, ¿sí? Porque generalmente la tenemos en los equipos de química, pero tiene muy poca especificidad en cuanto a la infección. Se han publicado estudios que consiguen resultados muy superiores al utilizar la PCR en conjunto con otros biomarcadores de infección y de inflamación con las escalas de pronóstico de gravedad. Acá tenemos un poquito lo que es los biomarcadores, ¿sí? Y podemos ver la PCR, que es la marroncita. Fíjense que tarda, ¿sí? Recién la PCR hace un pico pasadas las 24 o 48 horas de la infección. Con respecto a la presepsina, ¿sí? La presepsina tuvo su momento estelar, ¿eh? Hará 8 o 10 años atrás tuvo su gran momento estelar. Es una glicoproteína presente en la membrana de macrófagos, monocitos, neutrófilos, células B y células dendríticas. Es un receptor específico de alta afinidad para el lipopolisacárido que está presente en la pared celular de las bacterias gram negativas y de otros productos bacterianos como el peptidoglicano, ¿sí? La persepsina es esta parte, ¿sí? Es la parte soluble del CD14. ¿Cómo se medía la persepsina? Se medía a través de un equipo de quimioluminiscencia, ¿sí? Era un cartuchito similar al VIDAS, pero con otra metodología. En un equipo aparte, si era un equipo solito que se llamaba PADFAS. Este equipo, si no mal no recuerdo, creo que también hacía troponina, dímero D, si mal no recuerdo. Y tenía estos puntos de corte en donde menor a 200 picogramos mililitros excluía la sepsis y la infección. Mayor a 300 ya había una posible sepsis y mayor a 1000 había una alta probabilidad de sepsis o shock séptico. La presepsina es muy buen marcador de sepsis, ¿sí? Aumenta los niveles significativamente luego de las 2 o 3 horas de haberse desarrollado la infección. Como
positivo, ¿sí? En cuanto a uno, cuando uno selecciona un biomarcador, es que se encuentran concentraciones bajas, ¿sí? En suero en pacientes sanos. En pacientes con infecciones por gram negativos dicen tener que tienen valores muchos más altos de Presepsina que si fuera gram positivos. Y lo que tenía muy bueno la Presepsina es que era un excelente marcador de sepsis neonatal. ¿Por qué? Porque en los neonatos, ¿sí? Hay un aumento fisiológico en las primeras 48 horas de procalcitonina. ¿Sí? Entonces, quizás no es que la proca se va a ir a valores de sepsis, ¿no? Pero quizás si era un valor medio ni, como que no te termina de dar duda de que si está comenzando algo o es ese aumento fisiológico que tienen los neonatos. Este era un trabajo muy bueno, sí, que lo hicieron en la maternidad Sardá, en donde establecían a la presepsina como un marcador de sepsis neonatal. Después, si quieren, se los dejo, el trabajo estaba muy lindo. Pero cuando todos pensábamos que era color de rosas, la patente de la Presepsina en su momento, sí, yo calculo que esto será, yo recuerdo estar en la residencia, de golpe se pone en blanco y negro la pantalla, ¿no? Pero recuerdo 2017, me parece que fue el furor de la Presepsina, la patente la tenía Mitsubishi y Mitsubishi se fue del país. Entonces, acá en Argentina se dejó de comercializar y hasta el día de hoy todavía nadie la volvió a traer. No se sabe si es porque hay algo económico en cuanto a publicidad de otros biomarcadores, o es muy caro para traerlo, eh, pero no está todavía nuevamente en el país. Bien, y por último, ¿sí? Nuestro biomarcador para mí favorito, ¿sí? Es la procalcitonina. ¿Qué es la proca? Es el precursor polipeptídico de la calcitonina, ¿sí? Es una proteína que está sintetizada primordialmente en las glándulas tiroideas y en células neuroendocrinas del pulmón. ¿Qué tiene de bueno la proca? Que en condiciones normales, todo lo que yo genero de procalcitonina pasa a calcitonina, ¿sí? Entonces, en pacientes sanos, ¿sí? En una condición, una situación fisiológica, los valores de procalcitonina son casi indetectables. En cambio, en infecciones severas, se empiezan a activar estos tejidos extratiroideos, ¿sí? Generalmente en el sistema mononuclear fagocítico, y aumenta mucho más la síntesis de procalcitonina. Se considera que las citoquinas y endotoxinas liberadas en estos procesos bacterianos me van a inhibir el paso final de procalcitonina, entonces aumenta mucho más la procalcitonina en circulación. ¿Sí? Acá nosotros podemos ver que en sepsis y en shock séptico los niveles de procalcitonina se elevan de forma importante, ¿sí? Y ese valor de procalcitonina va a ser proporcional a la gravedad de la infección. Se ha descrito que el incremento de la concentración en sangre apoya el diagnóstico diferencial de la etiología bacteriana y es indicativo de la severidad de la enfermedad. ¿Por qué? Porque en presencia, ¿sí? De infecciones virales, el interferón gamma me va a inhibir la síntesis de procalcitonina. Por eso nosotros decimos que la proca es indicativa, ¿sí? De infección bacteriana. ¿Qué es importante de la procalcitonina? Que tiene una vida media de 24 horas, ¿sí? No me vengan a estar midiendo la procalcitonina cada media hora, ¿sí? Nosotros en el hospital recomendamos medirla por un tema de costos, ¿sí? Cada 48 horas. Si hay que hacer un seguimiento de proca, la hacemos cada 48 horas. Una de las principales ventajas que tiene es su cinética, ¿sí? Fíjense que a 6 horas post-infección, la procalcitonina ya pega el salto. Miren la diferencia con respecto a la PCR, ¿sí? Y se mantiene estable por 48 a 72 horas, normalizándose a las 96 horas, ¿sí? La cinética que tiene la procalcitonina es algo que amamos a la proca, ¿sí? Fíjense que de nuevo, ¿no? Si lo comparamos con la PCR es mucho más noble y además la proca es más específica, ¿sí? De lo que nosotros estamos buscando. Bien, no solo eso, ¿sí? Sino que en febrero del 2017 la FDA la aprueba como el marcador sanguíneo más confiable de infección bacteriana para guiar la terapia antibiótica, ¿sí? Eh, como ventajas, ¿sí? Importantes de la proca es su rápida producción, su mayor vida media y la estabilidad en concentración, la estabilidad en su concentración, perdón, en pacientes con neutropenia y la correlación con la severidad de la infección. ¿Sí? Un poco esto de lo que les comentaba recién, de la nueva, digamos, el nuevo uso de la procalcitonina,
Es que esto, el marcador objetivo para dirigir la duración de la terapia antibiótica. Y se recomienda la medida diaria de la procalcitonina en todos los pacientes críticos desde el inicio del antibiótico. Por eso es muy importante recalcar, ¿sí? Cuando nosotros tenemos, el médico en realidad tiene la sospecha del paciente séptico, hay que hacerle una proca de inicio, ¿sí? Necesitamos ese valor basal de procalcitonina. ¿Por qué? Porque yo al paciente le voy a estar dando una terapia antibiótica empírica, porque si yo tengo la sospecha de sepsis, no voy a esperar a tener el cultivo para ver si el paciente, ay, a ver qué antibiótico le doy. No, el paciente tiene la sospecha, pum, en esa primera hora se le da el antibiótico empírico. Después, si da el cultivo positivo, lo que sea, se ajusta. Pero por eso es muy importante que uno tenga esa procalcitonina de inicio. Porque por ahí yo después le pido la procalcitonina a las 48, 72 horas, pero no sé de dónde parto. Si la proca me da elevada, no sé cuál era esa proca inicial, si era mucho más elevada. ¿Sí? No sé si me siguen en el razonamiento. Pero por eso es muy importante, si ustedes están laburando en la guardia y tienen trato con el médico de terapia, si les traen las muestras, lo que sea, hagan hincapié en eso, en pedir esa procalcitonina al inicio. Para después es mucho más fácil seguir ese delta de variación. Bien, acá un poquito este trabajo lo que muestra, ¿sí? Que es muy importante, ¿sí? ¿Por qué decimos que la procalcitonina es marcador de la terapia antibiótica, ¿sí? En este gráfico nosotros tenemos la procalcitonina en función de los días, ¿sí? Vemos que si el antibiótico funciona, la procalcitonina baja, ¿sí? Vemos si hay un cambio en la terapia antibiótica, si vemos que la proca se mantiene, el paciente medio no responde, ¿le cambia la terapia? La procalcitonina baja. Y en este caso vemos que si la terapia falla, la procalcitonina sube. ¿Sí? Hay algoritmos planteados, ¿sí? Que según el delta de variación del valor de procalcitonina, el médico puede decidir en suspender la terapia antibiótica, en modificarla, ¿sí? O continuar con el mismo esquema. Un poco para cerrar con respecto a la procalcitonina, en cuanto a sepsis y infecciones respiratorias bajas, están estos puntos de corte, ¿sí? Para ver si se puede, digamos, en este caso, evaluar la sepsis, ¿sí? O la infección de vías respiratorias bajas con el valor de procalcitonina, en donde acá define si hay progresión a sepsis o hay alto riesgo de sepsis. Acá, en infecciones vías respiratorias bajas, eh, recomienda el uso no de antibiótico, el monitoreo en donde podemos realizar determinaciones de proca cada 24 a 48 horas. Recordamos, sí, que la procalcitonina es un biomarcador que es un poco caro, ¿sí? Entonces, nosotros, por lo pronto en el hospital, nos manejamos con un protocolo de 48 horas. Y también nosotros podemos suspender la terapia antibiótica en donde si la variación de procalcitonina es mayor al 80% o si en este caso es menor a 0,25, ¿sí? Pero sepan que existen trabajos y existen consensos en donde la variación de procalcitonina nos ayuda mucho en lo que es la terapia antibiótica. Bien, para cerrar, ¿sí? Permanentemente hay nuevos biomarcadores en estudio, como puede ser el PROAM, el STREM1, entre otros, ¿sí? Lo importante es que no existe un solo biomarcador ideal, ¿sí? Existen varios que en su conjunto van a aportar más información que aislados y que es muy importante, ¿sí? En el momento de elegir ese biomarcador, pensar en todo y poner todo en la balanza, ¿sí? Pensar el costo, ¿sí? No menor, ¿sí? El costo de ese biomarcador, la eficacia que va a tener. La metodología, ¿sí? Si yo tengo una metodología, si yo lo puedo poner, por ejemplo, ese biomarcador lo puedo poner en el mismo equipo, ¿sí? O tengo que instalar un nuevo equipo en el laboratorio, ¿sí? Ese costo que me va a implicar esa metodología, yo puedo tener esa metodología disponible en el laboratorio. Y también considerar su cinética, ¿sí? Que sean biomarcadores que yo llegue a medirlos. ¿Sí? Porque si es un biomarcador que a la hora de la infección sube y después vuelve a bajar, y la verdad que no llego a medirlo. ¿Sí? Todo esto es lo que nos va a dar a nosotros nuestro biomarcador ideal. Esta es la bibliografía consultada. Si ustedes quieren, me la piden, yo no tengo ningún problema, lo tengo todo disponible en casa. Y nada, muchas gracias y cualquier consulta la pueden dejar en el foro.